el ser humano empezó a hacer eso. Cuando el halcón estaba arriba sobrevolando los rebaños, esperando que levantaran algo de caza, el ser humano espantaba, por ejemplo, las perdices, el halcón bajaba, capturaba la perdiz y el ser humano le dejaba comer una parte y luego aprovechaba el resto de la presa. Así empezaron a colaborar hasta que el ser humano se dio cuenta de que podía perfectamente adiestrar ese halcón para cazar con él. Y aquellos animales que se le escapaban todos los días, esas fuentes de proteínas que se iban así porque sí, dejaron de irse. El hombre inventó un arma arrojadiza con la que capturaron. A eso sumó, por otro lado, el olfato del perro. Porque esa perdiz que se escondía en el pasto, a veces pasas al lado de ella y no la ves. O una liebre que se queda escondida, no la ves. Pero llevas un perro bueno, el perro ¡pum! Se queda de muestra y te la señala, te la indica. El halcón que lo sabe, espera arriba, el perro levanta, el halcón captura. Y todos disfrutan de esa presa. Se inventó un sistema de caza por necesidad. Eso ha evolucionado con el paso de los siglos. Ahora ya no necesitamos matar un conejo o una liebre para sobrevivir. Tenemos el Mercadona ahí al lado y podemos ir y comprarla. Pero ha sobrevivido esa tradición porque es una caza muy natural, muy bonita, que nos permite disfrutar de los animales en plena acción en el campo. Imaginad que esto es como un documental de la 2, pero directo, todos los días en el campo. Cuando hay un halcón a 200, 250 metros de altura, sale un pato, baja en picado y lo ves como lo coge en el aire, es el mayor espectáculo natural del mundo. O sea, es la naturaleza en su máxima expresión. Luego aprovechamos la presa también. O sea, que sigue teniendo una utilidad práctica, pero ahora digamos que es una actividad ya más orientada al disfrute de la naturaleza. Yo siempre digo que la cetrería para mí es un pretexto para seguir disfrutando de la naturaleza. Es una forma de caza en la que realmente dice, bueno, pues se matan animales también. Cierto que se matan animales. Un animal mata a otro animal, como pasa allá afuera cuando un gavilán coge un gorrión. Se lo come, lo mata para sobrevivir. Y además puede cumplir otras funciones. La cetrería, como sabéis, en los aeropuertos se utiliza para espantar aves que podrían chocar contra los aviones. En zonas de cultivos, como pudieran ser los naranjos o los viñedos, donde hay mucho conejo, donde hay animales que pueden producir daños a la agricultura, las aves de cetrería pueden atacar a esos animales y controlar las poblaciones para evitar que se disparen los daños y que no se acabe. Yo he visto, por ejemplo, viñedos totalmente arruinados por los conejos, totalmente arruinados. Y desde que estamos practicando la cetrería en esas zonas, hemos controlado la población de conejos, sigue habiendo conejos, pero no producen tantos daños. Por tanto, los agricultores están más contentos y nosotros estamos disfrutando de una forma de caza. ¿Vale? Esto tiene tiene una salida profesional. O sea, se puede ser halconero profesional trabajando en estas cosas que os comento, o bien en los aeropuertos, o bien en controles en vertederos, por ejemplo, para espantar gaviotas de vertederos, en naves industriales, donde a lo mejor se hace... Imaginad que han entrado palomas a una nave industrial y no hay manera de cogerlas. Pues con un azor o con un Harris está entrenado, se capturan esas palomas y se evitan muchos daños. O sea, hay muchos halconeros profesionales, es una manera de ganarse la vida también. Pero al margen de todo eso, lo importante es que tengáis claro que hoy en día, tal como está la situación actual económica, hemos de formarnos, hemos de aprender en un sentido o en otro. Y una de las ventajas que tiene la EFA, aquí donde estáis, es que os podéis reconducir la enseñanza a un aspecto medioambiental o a un aspecto que os guste. Nosotros, ambos dos, somos técnicos superiores en recursos y los dos hemos obtenido el título aquí en la EFA. Es decir, después de muchos años, porque no tuvimos la ocasión, cuando teníamos vuestra edad, de poder hacerlo. Cuando se instauró la educación a distancia, a través de la EFA pudimos hacerlo y nos ha servido para desarrollarnos profesionalmente. Entonces tenéis una suerte enorme de estar aquí, de verdad, y tenéis la ventaja de poder sacar de aquí muchas cosas positivas, orientarlas al campo que os guste, sea el forestal, sea la jardinería, sea la cetrería, podría ser, otras aplicaciones cinegéticas, la gestión de cotos. Hay la educación ambiental, la interpretación ambiental, hay 1000 cosas que podéis inventar y proponer desde aquí. Y es una pena que a lo mejor en esta edad, en la edad que tenéis vosotros, por la que hemos pasado todos, muchas veces las cosas se ven con otra perspectiva y cuesta. O sea, me gustaría que en la charla de hoy, después de todo lo que quedara, el único pozo que quedara, es que vuestra vida es lo más importante que hay en el mundo. La vuestra. La de cada uno es lo más importante que hay. Y que sepáis reconducirla hacia aquellos aspectos que más os gustan, conmueven o podéis adelantar. Nosotros la hemos orientado a la cetrería, que es lo que más nos hace sentir, lo que más nos hace vibrar. Pero vosotros podéis tener vuestras inquietudes y desarrollarlas, pelear, formaros, porque la vida allá afuera está muy cruda, no hay curro, no hay de nada. Intentar aprovechar estos años y hacerlo en el sentido que más os guste, ¿vale? Perdona
tengo ahí una hora. Claro.